Son las 9 de la mañana, 34 minutos. Esta semana el gobierno lanzó la campaña Jugá a favor de la vida, que busca sensibilizar sobre el riesgo de crecimiento de la trata de personas, de la explotación sexual y de otras formas de violación de los derechos humanos durante mega eventos, como por ejemplo el que se va a llevar a cabo a partir del mes que viene en Brasil, la Copa del Mundo. ¿Qué ocurre? Bueno, ante este tipo de megaeventos puede llegar a aumentar este tipo de casos de trata de blancas, también de explotación sexual, sobre todo de menores de edad. Hay una especial atención de lo que puede llegar a ocurrir en zonas fronterizas con Brasil, como por ejemplo en Rivera, en la ciudad de Bella Unión, en el departamento de Artigas, en Chuy, en Río Branco también. Especial atención en algunos puntos sensibles, según han detectado las autoridades del INAU. Recordemos que sobre este tema trabaja el programa de atención a las víctimas de explotación sexual de este organismo. Sergio Pereira es el director del programa de atención a las víctimas de explotación sexual del INAU. ¿Qué tal, Pereira? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la preocupación en particular del INAU y del programa? Sí, nos parece importante esta iniciativa que a partir de algunas ONG a nivel internacional, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y en particular acá en Uruguay, Casa Abierta, que es una organización que hace muchos años viene trabajando en estos temas, acompañar una preocupación que obviamente es un tema que ya se viene dando hace mucho tiempo y que esto lo que hace es aumentarlo considerablemente en la medida que sabemos que cuando hay emprendimientos, ya sean económicos y en este caso deportivo económico también, se dan este tipo de situaciones de trata de personas y bueno, y particularmente de adolescentes y de niñas también. Esto hace que INAU acompañe este tipo de iniciativas con lo que ya viene realizando a nivel de todo el país, con el programa que se creó el año pasado de atención a situaciones de trata y explotación sexual, y en particular en los departamentos que ustedes nombraban, que ya antes se había realizado, se había llevado adelante un proyecto que hizo una especie de diagnóstico, ¿sí? A partir de todas estas situaciones, y luego planes operativos en ciudades gemelas que ha sido importante porque le ha dado conocimiento entre los equipos que trabajan en uno y otro lado del país que anteriormente no lo tenían, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay algún estudio que permita de alguna manera estimar lo que puede suceder en la frontera con la cercanía del Mundial? Los estudios básicamente han dado un tránsito básicamente de adolescentes en el interior del país. Dentro de nuestro país, no necesariamente en número, digamos, tan importante como sí puede existir de personas mayores de edad. De cualquier manera, el tránsito en ciudades más cercanas, caso de Artigas Quaraí o Barra de Quaraí, Bella Unión y demás ciudades, si seguimos por la frontera con Brasil, se dan un tránsito más bien en ciudades próximas, ya sea dependiendo un poco del cambio en lo que tiene que ver con el dinero, si conviene más comprar de un lado o del otro, el dinero de un lado o del otro, es donde se ha dado ese tránsito de adolescentes, más que nada en ciudades fronterizas. Ahora, la situación del Mundial nos hace prever que eso pueda existir porque ya ha existido estas situaciones a nivel de otros países cuando se han organizado en otros lugares. Entonces no podemos cerrar los ojos, digamos, a estar justamente abiertos hasta que este problema existe a nivel de nuestro país y que por lo tanto tenemos que incentivar a quienes trabajan en frontera, particularmente en los organismos que se dedican a infancia y particularmente también a aquellos que trabajan en migraciones y en aduanas para que justamente estén con una mirada un poco más atenta a este tipo de situaciones. Nosotros insistimos mucho y sabemos, porque vivimos 20 años en frontera con Brasil, en Artigas, que no se puede pedir documentación a toda la gente que pasa todo el tiempo, porque es imposible. Sí, lo que sabemos también es que la cantidad de personas que viven permiten de un lado y del otro, excepto en ciudades como Rivera y Libramento, donde ya es mayor el número de personas de las dos ciudades, y las características además de frontera seca lo impiden a veces,
pero en las otras ciudades más pequeñas posibilita que si hay una mirada más atenta de los funcionarios públicos pueda existir la posibilidad de captar algún tipo de situación que genere ciertas sospechas. Eso es lo que aspiramos un poco y bueno, tenemos una jornada en particular el día 28 en la ciudad de Río Branco y tenemos otra el 11, si no me equivoco ahora de memoria, en Chuy, donde bueno, y hay una otra programada también para Bella Unión el 18, para tratar justamente de afinar un poco la puntería en este sentido y bueno, y tratar de transmitir esta preocupación al resto de las instituciones que están trabajando en esas ciudades, ¿no? Usted decía que hay tránsito de jóvenes, en muchos casos menores. ¿Tránsito desde otros departamentos también, desde otra parte del país? Sí, te referías, si la pregunta va directamente adentro del país, sí, ahí... Sí, claro, desde otro departamento del país hacia los departamentos de frontera. Bueno, eso es lo que prevemos que se pueda dar a partir de ahora, ¿no? Yo decía básicamente del interior del país, por ejemplo, a las zonas más turísticas durante el periodo de verano, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Ahí sí se da una situación de tránsito importante, la cual permanece durante el año, pero disminuye considerablemente a partir de que se terminan las vacaciones y todo el periodo de licencias importantes, pero sí en este caso la previsión es justamente que se vaya hacia la frontera con Brasil y bueno, y eso más adentro, ¿no? Entonces, más adentro del país vecino. Por eso la preocupación va por ese lado y estamos intentando bueno, tratar de trabajar en ese sentido con todas las organizaciones públicas, pero también con las ONG que están muy atentas a esto y, como decía, con este tipo de iniciativas que nos ayuda a ver las cosas buenas, como decía el otro día en la actividad que se realizó en el lanzamiento, el asesor del ministerio, que bueno, que señalaba que esto en realidad es para disfrutar en lo posible, pero bueno, quienes estamos dedicados a este tipo de temas también tenemos que tener una mirada sobre esto y saber que esto existe y que hay que tratar de evitarlo, ¿no? Se ha registrado que aumentó el número de denuncias sobre este tema, ¿verdad? Que no es lo mismo que haya aumentado el número de casos. Ahí está bien, la aclaración es fundamental y hemos insistido mucho en eso porque, claro, hace muchos años que si bien se viene trabajando sobre esto, cada vez más y la posibilidad de tener más programas abiertos, mayor sensibilidad sobre el tema, porque cada vez más personas pasan por instancias de capacitación y de formación como para poder visualizar este tema, hace que el tema se pueda ver con más claridad y también la propia comunidad visualizarlo al punto de denunciar las situaciones y de comentarlas, de hacer referencia a estos temas, y bueno, eso hace que los números de situaciones que están en conocimiento de las instituciones que estamos trabajando sean mayores. Un poco el número que manejábamos es justamente el año pasado llegamos a atender 59 situaciones y en ese mismo número, alrededor aproximadamente de ese mismo número, es las situaciones que conocemos de personas, de adolescentes básicamente, de algunas niñas que están en situación de explotación de enero a mayo de este año. No olvidemos que a partir de enero de este año comenzaron a trabajar 2 equipos contratados por INAO, 2 ONG que tienen experiencia en el tema, que van al interior a asesorar a equipos del interior, y eso también hace que en la medida que uno atiende a un adolescente, este adolescente hace referencia a otras adolescentes que andan en el asunto y que no siempre podemos llegar a atenderlas en el momento, porque a veces no quieren o evitan, o los datos que nos llegan no nos dan la posibilidad de llegar a esas adolescentes, pero sí sabemos que existen esas y bueno, y lamentablemente esto va sumándose y como decía, la existencia del programa y el conocimiento que las instituciones van teniendo hace que también quienes están recibiendo empiecen a derivar y bueno, nos empezamos a enterar y a sumar, digamos, los números, ¿no? ¿Qué tipo de políticas se pueden llegar a implementar? Bueno, hay un número donde se puede llegar a hacer un tipo de denuncia, oficinas concretas, pero ¿cuáles son las disposiciones que se toman como para poder denunciar este tipo de casos, sobre todo ahora con la llegada del Mundial y este tipo de advertencia que lanzaron? Bien, el número es el de la línea azul, el número gratuito, 0800 50 50, es un número donde se reciben distintas situaciones de niños, niñas y adolescentes, y también, en este caso,
situaciones de explotación sexual comercial o de trata. Y bueno, las personas que llaman lo pueden hacer de forma anónima, por lo tanto tienen la reserva de la situación. También las demás instituciones, y dependiendo un poco de qué lugar del país estén, pero todos los centros y estudios de derivación del INAU están abiertos a recibir este tipo de situaciones para trabajar en conjunto con las organizaciones que tienen la vinculación, en ese caso con alguna situación, y bueno, en el caso de que sea un vecino, por supuesto que se le recibe y se va adelante. Decía esto de las organizaciones porque a veces las situaciones las recibe o las está viendo, visibilizando, por ejemplo, un centro educativo. Claro. Entonces, lo que hacemos es justamente tratar de, en la medida que la vinculación es con alguna persona, algún profesional de ese centro educativo, lo que hacemos es trabajar en conjunto, es decir, no necesariamente todo se deriva a un programa, a un servicio, y ese programa se hace cargo de la totalidad de la situación. En general, no es porque no se quiera, sino porque funciona mejor si el equipo tal o cual del centro educativo o de algún equipo territorial, tenemos muchas derivaciones de estos equipos que trabajan con familias, los que se llaman ETAF, del proyecto Cercanía, de Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, todos esos equipos permanentemente están pudiendo visibilizar situaciones y tenemos reuniones bastante seguido con ellos y trabajamos en conjunto con ellos porque son los que tienen el contacto directo, y en ese caso, y estos equipos también hay en frontera con Brasil, en las ciudades nuestras de Uruguay, bueno, lo que hacemos es tratar de trabajar en conjunto de forma de hacer una atención integral, que es lo que el adolescente necesita en este tipo de situaciones. Y lo que tenemos previsto para julio es una jornada con los referentes de educador sexual que tienen los liceos, particularmente es una jornada para los referentes que trabajan en Montevideo, de liceos y también de UT. Es decir, la idea es también trabajar en la parte preventiva, porque sabemos que si bien tiene que estar este programa de atención a situaciones que ya de adolescentes que le han padecido, también tenemos que trabajar mucho en el tema de prevención y bueno, que los gurises y las gurises puedan cuidarse por sí solas también, porque no siempre las familias lo pueden hacer todo el tiempo, y bueno, la exposición a las redes sociales y bueno, y a situaciones de personas, lamentablemente de adultos que cometen ese delito, está permanentemente en la calle, ¿no? Sabemos que circulan autos y que se acercan a las adolescentes en determinados lugares que concurren para ofrecerles determinadas cosas, y a veces la vulneración de esas adolescentes, no solamente económica, sino también afectiva por distintos motivos, hace que muchas veces cedan ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Pereira, cuando el miércoles se lanzó esta campaña, se habló de sensibilizar sobre el posible crecimiento de la trata de personas durante el Mundial, de la explotación sexual, pero también de otras formas de violación de derechos humanos. ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de otras formas de violación de los derechos humanos? Y también está el tema de la trata laboral, que no se habla tanto, pero bueno, también existe en menor medida, por lo menos nuestro programa básicamente apunta al tema de explotación, pero en algún momento, en el año pasado, tuvimos una situación de explotación laboral, bueno, de una persona que estaba de otro país, que se hicieron las actuaciones pertinentes, había sido traída por su familia en este caso, y bueno, estaba trabajando en otra familia, siendo explotada, no trabajando, sino siendo explotada laboralmente. ¿Trabajando en qué? ¿En qué actividad? Era una actividad, era un lugar donde había animales y tipo chacra, una cosa más de campo, más rural. Y bueno, en esa situación también hay que actuar, obviamente hay una violación de derechos, y bueno, también es previsible que esto pueda suceder, ofreciéndole, digamos, a algunos adolescentes trabajo en determinadas condiciones, y después llegan al lugar, en este caso podría ser en Brasil, y las condiciones no son tales y son de realmente de explotación. También ahí hay una explotación de derechos que hay que estar atentos, digamos, a que no ocurra, ¿no? Por eso, si bien la mayoría de las situaciones que tenemos son en muchísimo mayor número de explotación sexual, las laborales también existen, y capaz que están más invisibilizadas porque hay toda una cuestión cultural también del tema del trabajo que habría que discutirlo un poco más en profundidad también. Claro. Pereira, gracias por estos minutos, muy amable.
No, les agradecemos a ustedes porque siempre necesitamos también de los medios de comunicación como una forma de comunicar a la gente y también de solicitarle a las personas en general y a los familiares, referentes adultos de los adolescentes y las niñas que estén atentos, porque en realidad no, este es un tema que nos atañe a todos y no es que no nos vaya a pasar. Creo que en la medida que estamos atentos no nos va a pasar, pero si nos descuidamos, los adolescentes, los niños y niñas necesitan de ese cuidado que los adultos nos corresponde. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sergio Pereira, director del programa de atención a las víctimas de explotación sexual del INAU.